primer lugar, corresponde que agradezca al Partido Colorado el haberme designado para hacer uso de la palabra en esta celebración del Día de las Américas, que desde 1948 forma parte del calendario permanente del Parlamento uruguayo. Elegí a la figura de José María da Silva Paraños Jr., el Junior viene porque se llamó igual que su padre, para realizar este homenaje, sabiendo perfectamente que tiene características muy particulares, que reclaman quizás alguna explicación de los motivos que me llevaron a elegir a esta figura. No es da Silva Paraños, el varón de Río Branco, uno de esos guerreros que conquistan la gloria en el campo de batalla y de esa manera se hacen acreedores a la fama y a la gratitud eterna de sus pueblos. No fue tampoco un tribuno popular de esos que seducen con sus discursos y que se meten en el alma de su gente y se aseguran así el recuerdo eterno, ni fue un artista, un literato, un hombre apto para tocar la fibra sensible de su pueblo y perdurar así en su memoria. El varón de Río Branco fue un diplomático y un estadista, enormemente importante para su país y de esa manera para América del Sur también. Y por esa primera circunstancia merece ser recordado, porque tuvo una incidencia como no la tuvo ninguna otra persona, ningún otro individuo en el trazado del mapa de América del Sur. Recordemos que Brasil limita con todos los países de América del Sur, salvo Chile y Ecuador. En la determinación de los límites, la figura de Paraño fue absolutamente fundamental, crucial. Y si bien ninguna de estas es obra, digamos, de limitación de fronteras, es obra nunca de una sola persona, de un solo hombre, puede afirmarse sin temor a errar que no hubo ninguna persona que haya incidido más que él en esa tarea enorme. Y no menos destaque merece el hecho de que cumplió esa labor por vías pacíficas, a través del consentimiento de los estados involucrados, a través en algunos casos de laudos arbitrales que se fallaron con arreglo a derecho. Pero la tónica en la labor del varón de Río Branco fue buscar siempre la negociación, la discusión serena, el acuerdo amistoso y, en último caso, el arbitraje como una solución en el marco del derecho internacional. Y esa fue una contribución muy importante que hizo Brasil en una etapa muy delicada de la vida de nuestro continente. Ese es un primer motivo que justifica evocar y homenajear hoy a la figura del varón de Río Branco. Pero hay otro además que nos concierne a los uruguayos muy directamente, porque él fue el artífice de lo que fue el Tratado de Rectificación de Límites de 1909, un tratado por el cual Brasil accedió a revisar ciertas partes de los tratados del 51 y asegurarle a Uruguay no solamente la libre navegación de la laguna Merín y del río Yaguarón, que era lo que Uruguay pretendía, sino además, otorgándonos lo que no pedimos, accedió a revisar la frontera y establecer allí la línea media en la laguna Merín y el Talguay, o la línea media en distintas partes del río Yaguarón, para asegurar perfecta igualdad de derechos de Brasil y de Uruguay sobre ese curso de agua. Entonces, por estos dos motivos creo que se justifica esta recordación, más alguna otra consideración que haré al final. A título de brevísima semblanza de la biografía de este hombre, diré que nació un 20 de abril de 1845 en pleno imperio. Recordemos que Brasil es república recién desde 1889 y que a primera vista, digamos, no reúne esas características que lo hacen simpático para los uruguayos. No era un republicano, era monárquico, nació bajo la férula de un emperador y en su corazón siguió siéndole leal siempre. Era monárquico y no republicano. Y no fue tampoco un hombre que se hizo de abajo, nació en el seno de una familia aristocrática, de una familia importante. Su padre, el vizconde de Río Branco, fue, según algunos, la figura política más importante del Segundo Imperio. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros de don Pedro II. Nuestro homenajeado se crió, pues, en un hogar muy particular
y aprovechó esas circunstancias excepcionales que la vida le regaló. Se formó junto a su padre, aprendió con él, vio desde niño prácticamente cómo trabajaba la diplomacia del Imperio brasileño. Y digo desde niño porque el primer viaje que hizo, lo hizo a los 7 años a Montevideo, acompañando al padre que venía en su primera misión al Plata en 1852. Se crió en ese ambiente, en contacto con las figuras más importantes de Brasil, adquiriendo, digamos, el roce, la experiencia que todo eso significa, y vaya si aprovechó eso más adelante cuando la vida lo llamó a asumir grandes responsabilidades. Estudió Derecho en las universidades de San Pablo y de Recife, y concluida su formación hizo el clásico viaje de la juventud pudiente de aquellos años por Europa, fue a Portugal, de donde venían sus ancestros, estuvo en Francia, en Alemania, en Austria, después volvió. Tuvo que empezar a ver a qué iba a dedicar su vida, tuvo un fugaz pasaje por la enseñanza, no le gustó, después entró a la magistratura, tampoco le gustó, después fue diputado en las Cortes brasileñas, tampoco se sintió cómodo, estuvo muy poquito allí, y en 1870 vuelve como secretario de su padre a acompañarlo a la misión que él hacía al Río de la Plata, porque se estaba terminando la guerra del Paraguay y la diplomacia brasileña estaba en ese momento muy activa. Da Silva Paranhos Jr. viene con su padre al Plata, vuelve con él y al regreso el Da Silva Paranhos padre es designado presidente del Consejo de Ministros de don Pedro II. Allí su iniciativa más importante es la Ley de Libertad de Vientres, que es el antecedente insoslayable de la abolición de la esclavitud que vendrá recién en 1888. Nuestro homenajeado se dedica a apoyar desde la prensa a su padre, fue un periodista muy activo, un periodista incisivo, y en los años en que el padre es presidente de ministros, del Consejo de Ministros, él lo apoya activamente desde la prensa. Pero el ministerio Paranhos termina y el hijo debe ver entonces qué hace con su futuro. Y decide, después de haber probado todo eso que señalé y que no le gustó, la enseñanza, la magistratura, el parlamento, decide probar suerte en la carrera diplomática, pero encuentra allí alguna primera dificultad, porque don Pedro II no lo quería nombrar. Lo proponen para cónsul en Londres, un destino consular, no por cierto de los más atractivos ni de los más importantes, pero don Pedro II no lo quería nombrar, porque parece que este joven llevaba una vida, digamos, muy poco convencional. Era un hombre de la noche, un bohemio, y en determinado momento tuvo un asunto allí sentimental con una bailarina europea, lo cual escandalizó a la corte de don Pedro II. Entonces tropezó con grave resistencia, pero finalmente logró que lo nombraran cónsul en Liverpool un día que el emperador no estaba porque estaba de viaje. Aprovechó esa circunstancia. Y señalo esto porque fíjense lo que va a pasar años más tarde. En 1889 el emperador es depuesto, viene un golpe militar, instauran la república y el emperador debe exiliarse. Y Paranhos, pese a haber sufrido este episodio en su juventud, que pudo haber terminado allí mismo con toda aspiración de carrera diplomática, demostrando la nobleza de su carácter, como había sido finalmente nombrado durante el imperio, se dirige al emperador que estaba exiliado en Francia y le pregunta si entiende que debe renunciar al cargo, porque si en ese caso él está dispuesto a renunciar. El emperador le dice que no, que siga sirviendo a Brasil y que permanezca en su puesto, cosa que hace efectivamente. En esos años en Liverpool, además de cumplir su tarea consular, que era muy exigente porque Liverpool era uno de los principales puertos del mundo en ese momento de apogeo del Imperio Británico, Paranhos se dedica a estudiar. Estudia lo que lo atraía ya desde su primera juventud, la historia de Brasil. Se transforma en un erudito a quien consultan desde Brasil y desde Europa, porque empieza a publicar artículos en diversas revistas, se acredita como conocedor profundo de la historia de Brasil, va comprando mientras tanto documentos, mapas, libros, retratos, planos, forma un archivo histórico que va a terminar siendo de los más importantes del país y adquiere prestigio y notoriedad como conocedor profundo de la historia brasileña. Y en ese carácter, cuando en 1889 Francia celebra el primer centenario de la Revolución Francesa y se realiza la Gran Exposición Universal en París de 1889, se edita una edición especial de la Gran Enciclopedia Francesa y el artículo sobre Brasil es redactado por un equipo, entre los cuales se incluye como figura de las más importantes la de el joven cónsul brasileño en Liverpool, nada menos. Escribe un artículo sobre Brasil de tanta profundidad, de tanta erudición que llama la atención y en Brasil
Rui Barbosa, un jurista prestigioso importante, señala el hecho, lo destaca, y ese es algo así como la consagración de Paranhos en ese rol de conocedor profundo de la historia y de la geografía brasileña, porque tanto de historia como de geografía hay en ese artículo que él escribe para la enciclopedia. Así las cosas, en el año de 1893, Brasil enfrenta un desafío diplomático importante porque está discutiendo los límites en las misiones con Argentina, lo que se llamó la cuestión de Palmas. Quien estaba señalado para dirigir la delegación brasileña en la presentación que iban a hacer ante el árbitro de la causa, que era el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, ese jefe de delegación fallece y de buenas a primeras le indican a Paranhos, ya para entonces Barón de Río Branco, que tiene que hacerse cargo de la tarea. Y este hombre, con una capacidad de trabajo formidable y una erudición ya asombrosa, desembarca en Estados Unidos y le entrega al presidente Cleveland una memoria con la posición de Brasil escrita en 5 volúmenes. Fue realmente aplastante la demostración de Da Silva Paranhos, lo que le valió el triunfo a Brasil en ese laudo, que le reconoció todos los derechos que reclamaba, algo así como 30.000 kilómetros cuadrados de superficie en el territorio de las misiones, y se ganó al mismo tiempo la animadversión, la inquina, del jefe de la delegación argentina, que no era otro que el doctor Estanislao Ceballos, al que vamos a encontrar años después cuando sea canciller argentino y desde la Cancillería levante la doctrina funesta de la costa seca para el Uruguay. El triunfo de Brasil en este pleito catapulta la fama, por decirlo así, a Río Branco. Así que cuando pocos años después es Francia la que discute los derechos de Brasil, los límites de Brasil con la Guayana francesa, se le encomienda nuevamente al Barón de Río Branco que encabece la delegación brasileña y enfrente ese nuevo desafío. El árbitro esta vez es el presidente de la Confederación Suiza y Paranhos se instala en Berna, prepara una gran defensa de su posición y en el mes de diciembre del año de 1900 lo notifican que ha triunfado nuevamente. Y en este caso el triunfo significa para Brasil la conquista de 260.000 kilómetros cuadrados de territorio allí en el límite entre Brasil y la Guayana. Tengamos presente lo que es el territorio uruguayo. En ese pleito nomás Paranhos ganó para su país 260.000 kilómetros cuadrados. En Brasil se produce una verdadera manifestación popular, hay un clima de apoteosis, de homenaje a Río Branco, y el Parlamento lo declara benemérito de la patria y le vota una importante asignación económica. Él renuncia entonces al consulado en Liverpool y se le designa ministro plenipotenciario, y la distinción es importante por lo que luego diré, en Berlín. Va a Berlín, pero está poco tiempo, porque en Brasil asume el nuevo presidente, Rodríguez Alves, Francisco de Paula Rodríguez Alves, y le ofrece inmediatamente la cartera de Relaciones Exteriores a Da Silva Paranhos. En principio no acepta porque dice que la lucha entre partidos no es para él, que la política interna no lo atrae, al contrario, pero el presidente insiste y le garantiza que solo va a tener que velar por los intereses de Brasil, que no se le va a pedir que se inmiscuya de ninguna manera en política interna. Y en esas condiciones Paranhos acepta, asume el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 1902 y seguirá desempeñándolo cuando vayan después de otros 3 presidentes que vinieron después de Rodríguez Alves, y morirá en el cargo en 1912. Pero ya al llegar nomás a su cartera enfrentó lo que algunos dicen que fue el desafío más importante que tuvo que encarar, y que fue la cuestión del Acre. Acre es una región que en aquel momento, cuando Río Branco enfrenta el problema, pertenecía a Bolivia y no estaba en discusión. Brasil no discutía esa situación. Pero Bolivia no podía ejercer efectivamente su jurisdicción en el territorio porque estaba muy lejos de su centro de recursos, y el territorio se fue poblando de brasileños. Eran nordestinos que, abrumados por la sequía y la pobreza en su tierra natal, habían remontado el Amazonas para participar en la explotación del caucho, que en ese momento era un gran boom. La región se puebla con brasileños. Bolivia advierte que no puede ejercer jurisdicción allí, y para sacar algún provecho de esa tierra potencialmente muy rica,
se le ocurre cederla en arriendo a una empresa anglo-norteamericana. Y al hacerlo, le otorga grandes poderes de policía y aún de defensa de ese territorio. La actuación de la empresa anglo-norteamericana empieza a producir la reacción de los brasileños. El ejército boliviano, para hacer cumplir el contrato, reprime a sangre y fuego a los brasileños que protestan, empieza a ejecutarlos sumariamente y ante eso Río Branco dice que Brasil va a proteger a sus nacionales y se apresta para hacerlo aún militarmente. Se genera una situación obviamente muy peligrosa, que se hace más peligrosa todavía cuando los Estados Unidos empiezan a demostrar que su interés en proteger a esa empresa norteamericana porque dicen que adquirió legítimamente sus derechos. El desafío es de primera magnitud. Paraños empieza por desinteresar a la empresa anglo-norteamericana, le paga 114.000 libras, que para la época era una cifra astronómica, la saca del medio a ella y a la protección de su gobierno, y a continuación encara la... Voy a pedir más silencio en sala, cuesta tomar la versión taquigráfica. Gracias. Adelante, Gracias, diputado. señor presidente. Y a continuación encara la relación con Bolivia. Están a punto de romper las hostilidades entre los dos países. Hay efectivamente algunas escaramuzas, pero Paraños insiste en que hay que buscar una salida diplomática, una salida negociada, y al final la encuentra. Le compra el territorio de Acre a Bolivia por 2 millones de libras, cede algunos territorios de frontera de menor importancia y además asume el compromiso de construir un ferrocarril entre el Valle del Amazonas y el corazón del territorio boliviano, el ferrocarril Madeira-Mamoré, para darle a Bolivia una salida al Madeira y por esa vía al Amazonas y al océano. Se firma el Tratado de Petrópolis en 1909 y de esa manera queda resuelta la cuestión del Acre, que le significa a Brasil otra vez más de 200.000 kilómetros cuadrados de extensión de su territorio. Y dicho sea de paso, hoy la capital del estado de Acre se llama precisamente Río Branco. Ese fue otro éxito del canciller, que en los años sucesivos termina de ajustar las fronteras con los demás países de América, firma tratados con Perú, con Colombia, con la Guayana holandesa, tiene que ir a un arbitraje por Gran Bretaña por los límites con la Guayana británica y en esa ocasión pierde Brasil, pero en definitiva el barón de Río Branco realiza una tarea de ajuste de las fronteras que le permite ampliar enormemente el territorio de su país en el marco del derecho, sin dejar detrás resquemores ni protestas, sin haber apelado a las armas, siempre, digamos, pacíficamente, racionalmente, negociando, acordando. Y cuando él se muere en 1912, dicen sus biógrafos, Brasil estaba en paz y buena relación con todos sus vecinos. Yo creo que eso solo justifica este homenaje que le rendimos hoy. Pero hubo otros aspectos de la gestión de Da Silva Paraños que merecen ser señalados. Y uno de ellos es lo que fue la manera en que él encaró las relaciones con los Estados Unidos de América. Yo creo que eso merece un comentario aparte, que es lo que voy a hacer. En 1905, Paraños decide dar un paso decisivo en el relacionamiento internacional de Brasil. Decide abrir una embajada en Washington y al mismo tiempo autorizar a Washington para que abra una embajada en Río de Janeiro. Hoy eso parece una cuestión hasta menor. Abrir embajadas es algo que se hace muy frecuentemente sin llamar demasiado la atención. En aquel momento era extraordinario. Cuando Río Branco toma esta medida, en Washington había solamente 7 embajadas, la de México y la de las 6 principales potencias europeas. Brasil tenía allí solamente un ministro plenipotenciario a cargo de lo que se llamaba una legación. Y esto aparejaba, entre otras cosas, que cuando había que hablar con las más altas autoridades del Estado, el ministro no podía hacerlo porque protocolarmente no cabía que se lo recibieran. Entonces, Río Branco decide aumentar el nivel de importancia, crear una de las pocas embajadas que tenía Brasil en el mundo, crearla allí en Washington, y además decide nombrar como embajador en Washington a Joaquín Nabuco, que era una figura extraordinariamente importante. Era importante en Brasil porque había sido uno de los paladines del abolicionismo, de la causa que condujo a la abolición de la esclavitud en 1888. Es decir, era un embajador con peso político propio, con importancia propia en Brasil. Pero además era el ministro plenipotenciario de Brasil en Londres. Y Río Branco lo traslada
de Londres, donde era ministro, a Washington, donde lo hace embajador. Y es todo un símbolo de que ante la nueva época que viene en el mundo, Brasil había entendido lo que estaba pasando, comprendió que el eje de su relacionamiento exterior pasaba del viejo mundo al nuevo, de Londres a Washington, y actuó en consecuencia antes que ningún otro país de América captara la importancia de todo esto y actuara en consecuencia. Demostró una visión estratégica que Joaquín Nabuco compartía, por cierto, que lo situó muy por delante de los demás países americanos que no habían terminado de valorar lo que podía ser la relación con los Estados Unidos de América. Y lo hace además expresándose calurosamente a favor de la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos, que después tantos resquemores despertó, pero en aquel momento era visto como un instrumento de protección del Brasil contra las potencias europeas, potencias que todavía, digamos, entusiasmadas con el ímpetu colonialista que venía de la Conferencia de Berlín de 1885, creían que podían imponer sus reclamaciones aún mediante la fuerza. En el arbitraje con Francia sobre la Guayana francesa, que me referí hace poco, Francia en algún momento insinuó el uso de la fuerza militar y ya en aquel momento Paraño había invocado en ese caso la doctrina Monroe. Es decir, que para Brasil en aquel momento la doctrina Monroe tenía un significado y un alcance muy preciso. Era la protección contra la prepotencia europea. Y en ese sentido, y por esa razón, valoraban especialmente la alianza con Estados Unidos, que era además ya en 1905 el principal comprador de las exportaciones brasileñas. Brasil tenía un saldo comercial muy importante con Estados Unidos, que era su primer cliente. Entonces todo tenía un sentido muy, muy profundo y muy claro, que el Barón de Río Branco captó y que supo traducir en acciones políticas concretas. Por supuesto, el peligro de esto estaba que se entendiera que esto implicaba un alineamiento con la posición de Estados Unidos, un alineamiento incondicional, que por cierto no fue así, y Río Branco lo dejó claro en varias oportunidades. No puedo extenderme demasiado en todos estos antecedentes, señor presidente, pero hay elementos que quiero señalar. Por ejemplo, después de esta apertura de embajadas en 1905, se produce la segunda conferencia de paz de La Haya en 1907. Y allí Estados Unidos lleva una propuesta de crear un tribunal de arbitraje permanente, en la cual relega a un segundo o tercer plano a los estados sudamericanos. El único que se opone frontalmente al planteo de Estados Unidos y que lo combate en el plenario y que vota en contra y que logra la adhesión de otros estados sudamericanos es el embajador brasileño, Rui Barbosa, con instrucciones directas de Río Branco, que dice: no estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa. Y explicando la posición a su embajador en Washington para que éste la explique a su vez a las autoridades de Estados Unidos, Río Branco le dice lo siguiente, y leo algo que él escribió. Intereses superiores de los dos países nos llevan a persistir en la política de aproximación que ha sido un empeño tradicional de este gobierno desde los primeros días de nuestra independencia. Pero no somos amigos incondicionales. No podemos sacrificar nuestra dignidad ni solidarizarnos con los desaciertos de representantes americanos que no estiman esta política y no comprenden los intereses de su país. Y después hay algún otro episodio que no recita la tentación de señalar. En 1909, el canciller Río Branco promueve una alianza entre Argentina, Brasil y Chile, lo que se llamó el ABC, para actuar coordinadamente en el plano internacional. Si es posible, hacer menos ruido en sala y escuchar al orador. Gracias. Gracias, presidente. Lamentablemente no prospera ese acuerdo por distintas razones que no viene al caso señalar, pero inmediatamente después ocurre lo siguiente. Estados Unidos presenta un ultimátum a Chile exigiéndole que pague $1 millón en el curso de los siguientes 10 días para satisfacer el reclamo de una empresa, Alsop y compañía, que tenía un viejo litigio con el Estado chileno. Y el gobierno de Estados Unidos presenta el ultimátum bajo apercibimiento de ruptura de relaciones diplomáticas. Cuando Río Branco se entera, reacciona con indignación. Se empieza a mover, le escribe a su embajador en Washington, coordina posiciones con Argentina,
se entrevista con el embajador de Estados Unidos y le dice que Brasil no está dispuesto a aceptar eso de ninguna manera. Y es tal la agitación que promueve con este tema que finalmente Estados Unidos desiste, abandona el ultimátum y el asunto pasa a ser resuelto en un arbitraje en una instancia de naturaleza absolutamente diferente a la que venía planteada. O sea que puso en práctica la solidaridad americana, demostrando en los hechos que su aproximación a los Estados Unidos no le impedía actuar en la forma en que actuó en este caso. Y comentando esta circunstancia dirá, luego en otra de sus comunicaciones a Nabucco, dice: entiendo que es nuestro derecho operar en política en esta parte del continente sin tener que pedir permiso o dar explicaciones a ese gobierno, refiriéndose al gobierno de los Estados Unidos. Él quería una relación de igual a igual, donde Estados Unidos no se inmiscuyera en la actuación de Brasil en América del Sur. Una forma, digamos, especialmente sagaz y madura de entender las relaciones con Estados Unidos en aquel momento de la historia. Después las circunstancias cambiarán, pero en aquel momento Río Branco demostró una clarividencia, un sentido estratégico y una adhesión a los principios básicos de su política de defensa de la soberanía, de la independencia de Brasil, de solidaridad americana y de apego al derecho internacional, que visto retrospectivamente ciertamente lo honran. Ahora, señor presidente, quisiera referirme muy sintéticamente a lo que nos concierne de manera más directa, que fue el episodio relativo al Tratado de Rectificación de Límites de 1909. El tema de los tratados del 51 era una piedra en el zapato en las relaciones entre Uruguay y Brasil. Aquellos tratados se otorgaron, se suscribieron en situación de estado de necesidad para el gobierno uruguayo, que pagó ese precio para montar la alianza contra Rosas, que concluyó en el triunfo de la jornada de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Pero superada la instancia de dificultad, naturalmente que molestaban las disposiciones de ese tratado. Y varias veces en el correr del siglo XIX Uruguay trató que se revisara las disposiciones, sobre todo en materia de límites y navegación en la laguna Merín y el río Yaguarón, sin conseguirlo. En 1907, cuando llega a la presidencia el ingeniero Williman, inmediatamente despacha una misión confidencial a Río Janeiro. Recordemos que en ese momento la capital de Brasil estaba en Río, Brasilia no existía todavía, la misión de Pena, para sondear el ánimo del barón de Río Branco a fin de revisar esta situación, poniendo énfasis en lo que a Uruguay le interesaba, lo que pretendía obtener, que era el derecho a la libre navegación por el río Yaguarón y la laguna Merín. De Pena cumple su misión y el resultado es inesperadamente positivo. Él envía un telegrama a la Cancillería uruguaya a fin de año diciendo que encontró un ambiente realmente muy favorable y que había que continuar con esas gestiones. Pero el asunto avanzaba muy lentamente. El trámite se va a ver alterado, se va a ver acelerado por los sucesos de 1808, que son sucesos donde tiene una intervención muy importante la Argentina a través de su canciller Estanislao Ceballos. Por un lado, Ceballos había enarbolado su doctrina de la costa seca o los límites secos de Uruguay, y en función de esa doctrina le negaba a nuestro país todo derecho sobre las aguas del Plata, así como sobre las aguas del río Uruguay. Hubo incidentes muy importantes, muy peligrosos en 1908, a los que no me voy a referir porque este es un día de celebración americana y no tiene sentido reflotar esos viejos episodios de disputa, pero todos sabemos que existieron y habían creado un clima de tensión en el Plata. Pero Ceballos no tenía tensiones solamente con Uruguay, las tenía con Brasil. Porque Brasil desde 1906, a instancias de Río Branco, había comenzado un esfuerzo de rearme naval. Su marina se había visto menoscabada por un intento de golpe que había hecho la Marina en los años de 1890, que significó el hundimiento de algunas de sus unidades. Estaba muy debilitada la Marina brasileña y Río Branco quería recomponerla, para lo cual había encargado en Europa la construcción de 2 navíos de guerra. Ceballos decía que Brasil se estaba armando para imponer su hegemonía en América y en especial en el Plata, y que era necesario enfrentar ese propósito brasileño. Promovió una ley en el Congreso argentino pidiendo que le votaran fondos para el rearme argentino. Pero como esos fondos todavía no estaban y la construcción de navíos de guerra iba a insumir un tiempo, se le ocurrió que había que intimarle a Brasil que
rescindiera esos contratos, que dejara de construir esos navíos de guerra. Y que en caso de que Brasil no accediera a lo que iba a ser un planteo amistoso y amable, así lo exponía él, había que presentarle un ultimátum, que tenía que desistir de la adquisición de esas naves de guerra, porque si no, en 8 días se iban a romper las hostilidades. Y tenía un plan de operaciones bien concreto para eso, que era ocupar Río de Janeiro. La Armada Argentina ya tenía planes, estaba todo dispuesto. La idea era presentar el ultimátum a Brasil y, si la respuesta no era satisfactoria, ocupar Río de Janeiro y así triunfar en la contienda. El canciller Ceballos expone ese plan al presidente Figueroa Alcorta y a sus ministros en pleno en el mes de junio de 1908, encomendando naturalmente, más que reserva, el más absoluto secreto, una cuestión tan delicada. Para que veamos que las cosas que pasan hoy pasaban también en otras épocas, al día siguiente salió todo en el diario. Todo el plan secreto de Ceballos trascendió, la gente pensaba en ocupar Río de Janeiro, un escándalo monumental en el continente, lo cual determinó que tuviera que renunciar Ceballos a su cargo en la Cancillería. Pero siguió activo en la prensa, por ejemplo, siguió diciendo que Río Branco se proponía obtener la hegemonía en América y en el Río de la Plata, etc. Continuó con esa prédica y había quienes decían que continuaba con el visto bueno, con la aprobación del gobierno argentino. Y la prédica esta llega a su momento culminante cuando Ceballos afirma en la prensa que tiene pruebas escritas de que Río Branco se propone agredir a la Argentina y atacarla. Eso causa sensación. Río Branco desmiente la especie, dice: no es así, nunca he tenido esos propósitos, no puede haber prueba escrita de lo que yo no pienso. Y entonces Ceballos eleva la apuesta y le dice: yo tengo en mi poder una copia del telegrama de fecha tal, de hora tal, el telegrama número 9 cursado por la Cancillería brasileña a su legación en Chile. Ahí está, allí consta lo que yo estoy diciendo. El efecto fue, imagínese, presidente, aún con los medios de comunicación de aquella época, fue electrizante. Fue el famoso telegrama número 9, donde el ex canciller argentino decía que tenía la prueba escrita de que se preparaba una agresión contra Argentina. Y entonces Río Branco, para desmentir el infundio, apela a un recurso extremo. Hace público el código secreto con el cual Brasil cifraba sus mensajes diplomáticos. Lo da a conocer al mundo. Dice: nosotros ciframos nuestros mensajes con esto, y si con este código ustedes leen el famoso telegrama número 9, verán que el mensaje es perfectamente inocuo y no dice lo que el doctor Ceballos dice que dice. La prueba resulta concluyente, queda desacreditado el infundio, y Río Branco aumenta enormemente su prestigio porque ha demostrado de una manera espectacular, dramática, teatral, digamos, su inocencia en todo este episodio. Pero estamos a fines de 1908 y ya queda en el aire aquello de que, puede haber intenciones agresivas o de dominio en el Plata. Y yo creo, y eso es una interpretación que no es únicamente mía, pero que en definitiva no es más que una interpretación, creo que eso juega su parte para acelerar decisivamente el trámite de la gestión uruguaya. Río Branco acelera el asunto y se manifiesta dispuesto a darle a Uruguay lo que pide, hacer esa rectificación de límites y a ir más allá incluso de lo que pide Uruguay. No es solamente libre navegación, sino que además es condominio sobre Laguna Merina y sobre el río Yaguarón. Se acelera esto, Río Branco mismo prepara un proyecto de tratado, viene a Montevideo, y en Montevideo surgen reparos, porque el presidente Williman propone 2 o 3 modificaciones para dejar perfectamente a salvo el decoro del país, para no aceptar ciertas cláusulas que proponen los brasileños, y Río Branco acepta absolutamente todo lo que propone el presidente Williman, sin ningún reparo, y se firma el Tratado de Rectificación de Límites entre Uruguay y Brasil en 1909. Esto tiene una enorme importancia, no solamente por los derechos que adquiere Uruguay sobre la Laguna Merina y sobre el río Yaguarón, sino porque más allá de eso, lo que se está haciendo por parte del país más importante de América es reconocer la personalidad internacional del Uruguay y reconocer que no tiene costa seca, que no tiene frontera seca, sino que tiene también derecho sobre los cursos de agua que circundan su territorio. De esa manera quedaba enterrada la doctrina Ceballos de la costa seca y Uruguay obtenía un espaldarazo internacional de primera importancia. Y yo creo, y es también interpretación, pero me parece fundada y razonable, que esto tiene que ver con el hecho de que poco después el gobierno argentino, donde ya no está el canciller de Ceballos,
decide bajar los decibeles de la polémica en El Plata, entra en conversaciones amistosas con Uruguay y en los primeros meses de 1910 viene a Montevideo Roque Sáenz Peña, que va a ser presidente próximamente, y firma el protocolo Ramírez Sáenz Peña, que restablece un clima de amistad y de concordia en El Plata, que no se pronuncia sobre los temas de fondo, no tiene un contenido jurídico, pero reconoce sí que, bueno, que Uruguay es un vecino que merece por lo menos respeto. Y ese protocolo Ramírez Sáenz Peña cambia sustancialmente la situación que existía hasta ese momento. A mí me parece que, vistas las cosas globalmente, no puede caber duda de que la actuación de Río Branco hacia Uruguay y la rectificación de los límites con el Tratado de 1909 son lo que cataliza y precipita el protocolo Ramírez Sáenz Peña de 1910. Brasil demostró de la mejor manera que no tiene ánimo imperialista en el Río de la Plata, y ante ese hecho Argentina no es menos y demuestra también una actitud cordial hacia Uruguay, superado ya el mal momento que se tuvo con la doctrina Ceballos. Y de esa manera, señor presidente, se cierra este episodio. Cuando en 1912 muere el barón de Río Branco, ocupando su cargo de canciller, muere el 10 de febrero, naturalmente que en Uruguay hay congoja nacional. El presidente Valle y Ordóñez declara el día duelo nacional. Hay múltiples manifestaciones de pesar, y me parece que ninguna es más elocuente ni está mejor dicha que lo que escribió José Enrique Rodó al respecto, que paso a leer. Dice Rodó: impresión original y compleja la de la grandeza de este hombre, por su acción infaliblemente victoriosa en el ensanche de las fronteras de su pueblo, por la inaudita fortuna de ganador de tierras inmensas y pingües, infunde admiración parecida a la que se experimenta ante los grandes capitanes, redondeadores de los imperios y omnipotentes artífices del mapa político. Por la manera incruenta y puramente intelectual como realizó todos sus triunfos, provoca ese otro género de admiración que se consagra a las sumas personificaciones de la habilidad y el arte diplomáticos, a los entendimientos calculadores y sutiles, maestros en el manejo de los hombres, cuyo tipo dio el gran florentino del Renacimiento, sustituyendo a la supremacía de la fuerza brutal los recursos de la inteligencia convertida en medio de acción y de dominio. Pero por el espíritu de lealtad, de rectitud, de nobleza y, en ocasión gloriosa, de alto desinterés nacional que presidió a su obra patriótica, despierta un sentimiento semejante al que nos detiene ante los grandes idealistas, ante los hombres de genio humanitario, activos órganos del bien y educadores del sentido moral de los pueblos. Esta es la figura a la que quisimos homenajear hoy, que nos parece que reúne sobrados títulos, no solamente para nuestra admiración, sino para nuestra gratitud, porque nada nos desmerece agradecer lo que recibimos sin que Brasil estuviera obligado a concedérnoslo. Río Branco actuó con nosotros con magnanimidad, con grandeza, así como actuó en el resto de su gestión con inteligencia, con racionalidad, con apego a derecho, sin tratar de imponer por la fuerza soluciones arbitrarias ni irracionales. Yo digo, señor presidente, que evocar esta figura en este momento tiene que tener un sentido particular. Vemos cómo se está terminando de desconfigurar el orden mundial que había surgido de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo se producen cambios espectaculares en todo el orbe y cómo todavía no termina de surgir un nuevo orden mundial más justo y mejor que el anterior. Nosotros aspiramos a que en ese nuevo orden mundial que todavía no termina de armarse, que no sabemos cuál va a ser ni cómo va a ser, que Latinoamérica tenga una posición mejor que la que tenía en el orden anterior y que pueda de esa manera afirmar la paz, la seguridad en el continente, el respeto a los derechos de los pueblos, una situación más justa para el comercio de sus productos. Y nos parece que para que Latinoamérica logre eso es indispensable contar con el apoyo consciente, resuelto, activo, decidido de Brasil. Queremos lo mejor para Brasil porque querer lo mejor para Brasil es querer lo mejor para Latinoamérica. No nos imaginamos una Latinoamérica exitosa si Brasil no es también exitoso, fuerte, próspero, activo en el campo internacional. Queremos ver un Brasil así, capaz de superar los problemas que hoy tiene, como lo tienen todos los países, capaz de recomponer un sentido de unidad nacional en torno a la Constitución y a las leyes que el pueblo brasileño libremente quiera darse,
capaz de afirmarse nuevamente en el plano de la solidez institucional, de resolver sus problemas económicos y de volver a tener en el mundo la actuación brillante que tuvo cuando dirigía su política internacional el Barón de Río Branco, a quien nuevamente desde aquí le rendimos nuestro sentido homenaje. Muchas gracias. Bueno.